Día 99. Entrada extraída de una enciclopedia médica, por China Meyerville. Nombre: plaga de Buscard o vermipalabra. País de origen: Eslovenia, probablemente. Primer caso conocido: Primus Jansa, lector de un sacerdote ciego en la ciudad de Bled, en lo que hoy en día es el norte de Eslovenia. En 1771, a la edad de 36 años, Jansa se marchó de Bled y se trasladó a Londres. El primer documento escrito en el que se menciona su presencia en esta ciudad y la primera descripción de la plaga de Buscard es una carta de Ignatius Sancho a Margaret Coxedge fechada el 4 de febrero de 1774. Síntomas: el periodo de incubación es de hasta 3 años, durante los cuales la persona infectada sufre dolores de cabeza intensos. Tras este tiempo, la plaga de Buscard se manifiesta de pleno a través de un lento deterioro de las facultades mentales y cambios de humor radicales que alternan entre 3 condiciones: lucidez casi total, búsqueda febril del mayor número de espectadores posible y glosolalia histérica y vocinglera. Samuel Buscard bautizó estos estados con los tristemente célebres términos letárgico, introductorio y grandilocuente, con lo que parecía tomar partido por la afección. Después de entre 3 y 12 años, el paciente entra en la fase terminal de la enfermedad. El hasta entonces gradual deterioro mental se acelera sensiblemente y lo deja en un estado vegetativo permanente en cuestión de meses. Quienes han presenciado alguno de estos periodos de grandilocuencia disparatada de los aquejados por la plaga, cuentan que los enfermos repiten con frecuencia una palabra concreta, la vermipalabra, tras la cual hacen una pausa como si esperasen una respuesta. Si cualquiera de los presentes la repite, la satisfacción del enfermo es patente. Entre estos remedadores será entre quienes más adelante se descubra la siguiente hornada de infectados. Historia. Ante la insistencia del respetado Dr. William Haygarth, todos los aquejados por la plaga de Buscard fueron puestos en manos del Dr. Samuel Buscard en 1775. Durante los exámenes post-mortem de los cerebros de los afectados por la enfermedad, Samuel Buscard descubrió lo que creyó eran lombrices parásitas, a las que bautizó con su propio nombre. Cuando un comité de etiólogos analizó sus pruebas, advirtió que los especímenes vermiformes estaban hechos de tejido cerebral. El Dr. Buscard fue denunciado entre acusaciones de que él mismo había fabricado las lombrices perforando los cerebros con tornillos. El comité rebautizó la enfermedad fiebre farfulla y, sin excesivo entusiasmo, aseguró que estaba causada por los malos aires. A Samuel Buscard se le instó a entregar a Jansa al comité, pero presentó documentos que demostraban que su paciente había sucumbido a la enfermedad y había sido enterrado. El desacreditado doctor se retiró entonces de la escena pública y falleció en 1777. Sus investigaciones fueron proseguidas por su hijo Jacob, asimismo doctor, que en 1782 dejó estupefacta a la comunidad médica con la publicación de su famoso opúsculo en el que demostraba que las lombrices de tejido cerebral eran capaces de moverse de manera autónoma en el interior de la cabeza y que el cerebro de los enfermos estaba plagado de retorcidos túneles. Así pues, el anterior doctor Buscard tenía razón, escribió. No son los malos aires, sino un parásito voraz, una plaga, lo que aqueja a los farfulladores. Hay una palabra que cuando se articula, se abre paso en el cerebro del hablante y se manifiesta en su propia carne. Obliga a su portador a pronunciarla una y otra vez en compañía de otros para que éstos se sientan tentados a repetirla. Con cada articulación nace otra vermipalabra, hasta que el cerebro queda socavado por doquier. Y cuando quienes escuchan repiten lo que han oído, bien por curiosidad o bien por chanza, si la pronuncian como es debido, una vermipalabra eclosiona en su cabeza. Podrán no ser los parásitos tal y como los concibió mi tan injustamente tratado padre, pero no obstante son parásitos. El opúsculo de Jacob Buscard data su revelación en 1780, durante uno de sus numerosos interrogatorios a Jansa en su estado letárgico. Jansa le contó a Jacob Buscard que su enfermedad había empezado en Bled un día mientras le estaba leyendo a su patrón. Entre las páginas del libro había hallado un papelito con 2 palabras escritas. Jansa había leído la primera en voz alta, y así nació el brote más temprano conocido de vermipalabra. El dolor de cabeza subsiguiente le hizo dejar caer el papel, que perdió entonces. Al transformar ese puñado de letras en sonidos, escribió Jacob Buscard, el desdichado Jansa se convirtió en partera y anfitrión de la vermipalabra. El descubrimiento del Dr. Buscard hijo le reportó enorme fama, mancillada por la admisión de que su padre y él habían falsificado el certificado de defunción de Jansa, al que durante esos últimos 7 años habían mantenido con vida, confinado como conejillo de indias para sus experimentos. Jansa fue encontrado en el sótano del Dr. Buscard en una fase avanzada de la enfermedad y trasladado a un manicomio, donde falleció 2 meses más tarde. Jacob Buscard evitó ser procesado por secuestro, tortura y complicidad en falsificación de documentos huyendo a Múnich, donde desapareció. Londres sufrió brotes periódicos de la plaga de Buscard hasta que con la aprobación de la ley del farfullo de 1810 se legalizó la reclusión de los infectados en sanatorios con aislamiento acústico. La época de los contagios masivos llegó a su fin y desde entonces solo se han registrado casos aislados y esporádicos.
Tuvieron que llegar las postrimerías del siglo XX y el trabajo de la tataranieta de Jacob Buscard, la doctora Mariela Buscard, para que se disipara de manera concluyente la supersticiosa noción de las palabras malignas que había enturbiado todos los debates académicos sobre la enfermedad. En su influyente artículo de 1995, publicado en la revista Lancet, "Son las sinapsis, tonto?", la última de la saga de doctores Buscard, demuestra que esta plaga es simplemente una desagradable, si bien hay que reconocer que poco común, reacción bioquímica. Mariela Buscard señala que con cada acción del cuerpo humano, habla incluida, en el cerebro se da una configuración única de miles de ínfimas reacciones químicas. La doctora Buscard demuestra que, al pronunciar la vernipalabra con una inflexión concreta, la actividad sináptica concomitante tiene la desafortunada propiedad de reconfigurar las fibras nerviosas en grupos aislados y autónomos. En otras palabras, esas minúsculas reacciones químicas convierten los nervios en parásitos, perforando el cerebro y utilizando sus propios y flamantes cuerpos independientes para desviar los mensajes neurales. Estas secciones errantes de masa cerebral toman de tanto en tanto el control de su anfitrión, afectando sobre todo al habla en un intento por satisfacer sus instintos reproductivos. De acuerdo con la pauta establecida en el opúsculo de Jacob Buscard, la verbipalabra se acostumbra a transcribir igudlu. Esto se hace constar aquí con cierta inquietud. El principal vector de transmisión de la plaga de Buscard durante los últimos 2 siglos ha sido la bibliografía existente sobre la misma. Cura. Las afirmaciones de Randolph Johnson sobre el aceite de bergamota en Confesiones de un yonki de la enfermedad son falaces. No hay cura conocida para la plaga de Buscard. No obstante, son persistentes las especulaciones que apuntan a que la segunda palabra del papel perdido de Jansa, si se enuncia, podría engendrar algún tipo de paliación en el cerebro. Tal vez una depredadora sinapsis cazadora que devore las verbipalabras. A lo largo de las décadas han aparecido varios papeles de Jansa, falsificaciones todos ellos. A pesar de las numerosas y exhaustivas búsquedas, el auténtico continúa perdido.